Ser mamá nunca viene con instrucciones, pero ser mamá de una niña o niño con autismo en México viene con algo más: abandono. Abandono del sistema, de las escuelas y muchas veces de la sociedad. Un abandono que no siempre se ve, pero que se siente todos los días en la falta de diagnósticos oportunos, en las terapias inaccesibles y en las miradas que juzgan sin entender. Y sí, abril es el mes de la concientización sobre el autismo, pero más que solo recordarlo en las fechas o redes, es un momento para escuchar de verdad, para cuestionarnos y para dejar de voltear a ver a otro lado. Porque hablar de autismo en México también es hablar de desigualdad, de lucha diaria, pero sobre todo de amor, de resistencia y de mamás que no se rinden incluso cuando el sistema ya lo hizo. En esta ocasión me acompañan 3 mujeres que viven el autismo desde distintos lugares, pero con algo en común: la lucha diaria. Adriana García Viana, mamá de un niño autista y también una mujer neurodivergente. Yarenis Medina, especialista en desarrollo infantil y en acompañamiento a niñas y niños neurodivergentes. Y Ángeles Novelo, presidenta del DIF de Oshkoshkap, quien recientemente impulsó la apertura de un centro de atención para infancias con autismo. Bienvenidas a un episodio más de ¿Quién te mandó a ser mujer? Y bueno, pues antes que nada quiero agradecerles por estar aquí. La verdad es que este es un tema que hace mucho que quiero tocar porque se habla mucho del autismo, pero la verdad es que creo que conocemos muy poco, lo entendemos muy poco. Y no es un tema que esté muy lejano, es algo que viven muchas familias, algo que viven muchas mujeres y hay mucha desinformación sobre esto, está rodeado de muchos retos. Hoy me siento muy contenta de tenerlas aquí porque ustedes son muy valiosas. Son 3 mujeres que tienen esta perspectiva diferente, pero que tienen algo en común, que es la experiencia real con el autismo. Adriana, me gustaría comenzar contigo, que nos platiques cómo lo vives. Gracias. Pues es algo que todos los miembros de la familia lo van a sentir, ¿no? No solamente la persona en la familia que sea autista. Nosotros somos una familia de 4, pero no solamente va a ser ese núcleo, sino van a ser los abuelitos y los primos. Entonces, pues una vez que sabes que estás viviendo esto, tienes que comunicárselo a todos los que te rodean, ¿no? Y que vayan aprendiendo junto contigo cómo va a ser la convivencia, que entiendan todas las características, el proceso de la aceptación, ¿no? Hay un duelo una vez que recibes el diagnóstico, porque pues la naturaleza del ser humano es rechazar lo desconocido, rechazar lo que no estamos familiarizados, ¿no? Y hay algunas familias que pues nunca han tenido ese encuentro. En nuestro caso, mi papá es pediatra, entonces pues sabía sobre el tema, pero incluso él en su especialidad nos decía: lo que te enseñan es muy superficial, no te enseñan lo suficiente, es un tema súper complejo. Y pues nosotros llevamos 6 años en este camino y te puedo decir que al día de hoy seguimos aprendiendo y cada vez sale más información. Gracias a Dios, las investigaciones están avanzando y pues estamos más preparados conforme vamos caminando en esto. Oye, ¿te sentiste de repente sola? Y me refiero tal vez en familia, entiendo que sí estuviste acompañada, pero de repente, no sé, de las instituciones o de dónde busco ayuda. Al principio creo que, digo, incluso unos años atrás era un tema del que no se hablaba. Ujú. Entonces hay muchas generaciones en la sociedad que no están acostumbradas a hablar de esto como algo que todos podemos vivir y que todos podemos experimentar. Y sí, en algún punto hubo un rechazo en escuelas, nos negaron la inscripción a muchas escuelas. Nuestra primera experiencia en un colegio pues no fue buena porque pues había desinformación, ¿no? Era una escuela que pues decían que era inclusiva y creo que la manera de acercarse a nosotros y decir que probablemente había autismo no era la correcta. Con qué especialista teníamos que ir tampoco fue indicado de la mejor manera y es algo que todas las familias enfrentamos, ¿no? Es muy común el estar hablando con otros papás, otras familias, y siempre hay el sí, a mí no fue la mejor manera en la que me lo dijeron o me expulsaron de la escuela por falta de información. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que
trabajar y poner el granito de arena, ¿no? Pues Yarenis, tú como experta, ¿qué consideras que es lo que no entiende la gente del autismo? Yo creo que lo que nos hace falta entender como sociedad es que todos somos diferentes y que es importante comprender que el autismo es parte de la diversidad humana. Lo que pasa que sigue siendo un tema que todavía no sabemos mucho. Las personas que estamos en este medio y nos consideramos parte de la comunidad, pues es un lenguaje que escuchamos todos los días y siempre estamos aprendiendo, pero realmente sales un poquito más allá y la gente nunca ha escuchado hablar de autismo y realmente lo que nos falta es seguir visibilizando, seguir hablando y poder entender que el autismo es parte de la diversidad humana. ¿Qué pasaría si las personas autistas vivieran en un mundo autista? Si el mundo no fuera solo para las mayorías, si el mundo fuera para todos, creo que veríamos el autismo desde una perspectiva diferente. Oye, pero ya algo que también no podemos ignorar es que el peso recae mucho sobre las mujeres. Esta responsabilidad cae en las mujeres. Estaba leyendo que hay más del 70% de casos de discapacidad que recae en las mujeres. Entonces tienen que dejar sus trabajos, tienen que dejar sus proyectos y en muchas ocasiones me imagino que su vida entera, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Sí, bueno, personalmente yo tengo que buscar un trabajo que me dé la flexibilidad, ¿no? De tienes una crisis con tu hijo en la escuela, sabes que tengo que dejar todo, ir y poder atender las necesidades. O quizá por las tardes tú ya sabes que no vas a tener el tiempo para poder trabajar porque tienes que estar acompañando a las terapias. ¿Y qué pasa cuando no es un diagnóstico, sino tienes un otro hijo diagnosticado? O a veces hay familias que tienen hasta sus 3 hijos diagnosticados, ¿no? Entonces sí, las mujeres por lo general van a tener que dejar de trabajar o a lo mejor solamente dedicarse a uno de los hijos. Es algo que comúnmente es un desafío. Sí, y yo como terapeuta, algo que veo mucho es que cuando las mamás empiezan a conocer acerca del autismo, ellas empiezan a reconocer esas características y dicen, a ver, creo que también soy autista, ¿no? Y en ese camino del descubrimiento de ser mujeres autistas es bien difícil porque generalmente se les invalida este diagnóstico, escuchan de primera mano como no eres autista o no pareces autista. La primera frase que escuchan muchas mujeres autistas es esa, no pareces autista. Y entonces empiezan a vivir como mamás y también a descubrir que ellas posiblemente tienen un diagnóstico. Y hoy el autismo en mujeres es poco hablado. Sí es poco hablado en general, en las mujeres muchísimo menos, ¿no? Entonces, también como mujeres y como mamás tienen este reto a enfrentarse a la sociedad. Pues mi hijo es autista, yo también, pero necesito este acompañamiento con mi hijo, pero también necesito un acompañamiento como cuidadora, como mamá que estoy descubriendo que probablemente yo también soy autista. Y si hablamos de que hay poca información acerca del autismo en general, del autismo en mujeres, es casi nula. O sea, hablo de investigaciones, hablo de porcentajes, hablo de censos, o sea, no sabemos hoy en día cuántas personas autistas hay en México, en Yucatán tampoco. Entonces es un gran reto que tienen las mujeres como población todavía aún minoritaria dentro de toda esta población autista, ¿no? ¿Cuál es la razón de que las mujeres sea más difícil de detectarlo? Cuando se empezó a estudiar el autismo, las primeras investigaciones se hicieron en hombres caucásicos, lo que pues no podíamos saber si las mujeres eran autistas o no, porque ni siquiera fueron estudiadas, ¿no? Es una historia muy larga, muy bonita, que les invitamos al auditorio a leer, pero realmente surge de eso, ¿no? Que el autismo en mujeres ha sido poco investigado. Hace muchos años se creía que solo los hombres podían ser autistas. Hoy sabemos que no es así y que existen muchas mujeres autistas, pero que no son reconocidas, no son diagnosticadas y que pueden recibir otros diagnósticos como ansiedad, como depresión, y como reciben un mal diagnóstico, pues lógicamente un mal tratamiento y un mal acompañamiento. Qué interesante. Oye, Ángeles, ¿y tú ante todo esto no te has quedado con los brazos cruzados? Tú decidiste hacer algo y por favor cuéntanos qué te decidió impulsar este centro de atención de autismo en Oshkoshkap.
Así es. Bueno, en Ushuscap la necesidad siempre ha habido. Desde hace ya 5 años, cuando acompañé a mi esposo, caminé con él las calles para la campaña en 2021. Muchas mamás en su momento me pidieron, por favor, ayúdenos cuando ustedes sean autoridades a que haya un lugar donde puedan atender a niños o niñas autistas. Y nunca lo olvido, recuerdo esas palabras de madres o mujeres como yo. Y desde que llegamos a ser autoridad, empecé a tocar puertas con el gobierno estatal. Fue un largo camino porque sabíamos que teníamos la necesidad, pero no contábamos con los medios ni con el presupuesto para hacerlo. ¿Cuánto tiempo tardaste? Perdón. Pues desde que iniciamos en el 2021 hasta hace un año que lo logramos, pero sí fue muy difícil porque empezamos a hacer las gestiones, se hizo un proyecto muy bonito, pero sí por la dimensión de las características que iba a tener ese lugar, sí necesitábamos el apoyo del gobierno estatal porque era algo muy costoso que el municipio por sí solo no podía hacer. Claro. Nunca se dio por diversas razones, por temas presupuestales, pues no se nos dio. Y el año pasado, pues hubo cambio de gobierno, empezamos de nuevo con las gestiones, pero en enero del 2025 llega a mi puerta una mamá de un niño autista, una maestra muy conocida en el municipio, amiga mía, y me dice, Ángeles, hay que hacerlo. Entonces yo le hablo y le explico de todo lo que yo he hecho y en el proceso y que en eso estoy. Y me dice, oye, pero igual y no necesitamos toda la tecnología que en su momento nos habían presentado en el proyecto. Y me dice, vamos a hacerlo, o sea, yo te ayudo, pues en la experiencia de ella, ¿no? Y así empezamos a llegar a lugares, a clínicas con especialistas. Y en ese proceso conozco a Yarenice, pues ya una buena amiga que me apoyó muchísimo y pues lo hicimos sin en el apoyo estatal. Fue algo, un logro municipal 100% y le apostamos muchísimo más que la tecnología al capital humano, porque al final los especialistas son los que llevan de la mano a los niños y son los que con el trabajo y la intervención que ellos realizan son los que logran los avances en los niños, ¿no? Entonces, la verdad, me siento muy contenta, muy orgullosa de que lo hayamos logrado. Nos costó, pero el 1 de octubre del 2025 abrimos las puertas. Ay, qué Y bien. actualmente estamos atendiendo a 30 niños. Nos gustaría tener capacidad para atender a muchos más, pero es lo que podemos hacer en este momento de manera municipal. Muy bien bonito ese proceso de Xcuscap. Recuerdo ese primer acercamiento, ¿no? De Ángeles. Me decía, es que no tenemos mucho dinero. Y yo le dije, bueno, tenemos que empezar con voluntad, con actitud, con un sentido positivo y decir, sí se puede. No vamos a ver el por qué no se puede, sino el cómo sí se puede, qué cosas podemos adaptar, qué cosas podemos ajustar. Y definitivamente los niños necesitan espacios dignos para ser atendidos, pero tampoco necesitamos derrochar el dinero para que podamos empezar a avanzar. Y seguramente pues se pueden hacer muchas mejoras, pero había que dar ese primer paso. Y como dice Ángeles, el capital humano es importantísimo, porque muchas veces tenemos instalaciones preciosas, pero que no hay nadie que las atienda. Entonces se apostó mucho a la capacitación de los especialistas, que fueran personas de Xcuscap, que conocieran las necesidades del municipio y poco a poco empezamos este camino, pasito a pasito, pero pasos bien firmes y pues hoy muchos niños en Xcuscap están siendo atendidos y pues seguimos colaborando en lo que sea necesario. Así es, porque además abrir un centro de atención a niños autistas es un gran compromiso porque no es solo abrir las puertas, poner a la gente responsabilidad. No, y seguimos en constante capacitación, estamos buscando la manera no solo de atender a los niños, sino también a las familias. Ahorita en el mes de abril vamos a trabajar también
de la mano con los maestros, porque al final los niños en nuestro centro van 1 hora al día, pero la mayor parte del tiempo la pasan o en las escuelas o en sus casas. Entonces, para que nosotros podamos de verdad ayudar a las familias a que tengan un avance con sus niños, tenemos que trabajar de manera integral, y eso es lo que estamos trabajando poco a poco, de la mano de Yaremis, que nos apoya mucho en el tema de su especialidad, ¿no? En la parte profesional, y pues nosotros le estamos poniendo las ganas y todo el corazón para que se pueda lograr. Wow, pues qué padre, ¿eh? De verdad, muchas felicidades, porque a mí me encanta escuchar de mujeres que realizan estas grandes acciones. Y oye, Ángeles, ¿y qué cambios ves tú en las familias de Uxcuscab con un centro tan cercano? Porque digo, a ver, tenemos 106 municipios. De los 106 municipios, ¿cuántos de verdad tendrán la oportunidad de tener en el interior del estado un centro de atención para el autismo? O sea, va a estar súper difícil. Hasta donde sabemos, pues existen muy pocos. Más bien, a través de las VR realizan algunas adaptaciones, adaptan espacios para que puedan ser atendidos las personas autistas y neurodivergentes, pero como que tengan todo un equipo para la atención al autismo, no. Sabemos que existen algunos, recientemente se abrió el de Mérida, pero como bien dices, de los 106 municipios... O sea, en Mérida no había. No había un centro de autismo, apenas hace pocos días se abrió el centro, maravilloso, todos estamos felices con esta apertura, pero bueno, sigue siendo municipal. Entonces, ¿dónde quedan los otros 106 municipios? Claro. Por ejemplo, Tizimín, que es el municipio más grande después de Mérida, que debería, estaría padrísimo. Yo soy Claro. tizimileña, me encantaría apoyar allá también, pero la realidad es que no. Y a nivel estatal, pues tampoco todavía no existe un centro para atención al autismo y a las neurodivergencias. No puedo creer que en Mérida no había un centro de autismo, de verdad. Y bueno, en Uxcuscab, la manera que Real apoya a las familias, pues es muy grande, porque antes había familias que no tenían acceso a ningún tipo de apoyo, terapia para sus niños o niños autistas. Entonces pasaban dos cosas: o tenían que viajar a la ciudad de Mérida o buscar en otros lugares las terapias para sus niños, o simplemente no tenían ningún tipo de apoyo y acompañamiento. Entonces, el impacto es, ya no están solos, ya tienen un punto de apoyo. En la parte económica también, porque hay familias que ya dejaron de irse a otros lugares, entonces ahí es un ahorro y un apoyo a su economía. Y también el acompañamiento, porque ahí estamos trabajando con todos, ¿no? Niños, familias, maestros. Entonces sí hay un impacto real, porque además con la apertura del centro logramos visualizar mucho más el autismo. No es algo de lo que no se hablaba o de lo que se sabía que había, pero pues era un tema que no se tocaba, ¿no? Entonces en los Uxcuscab por lo menos ya hay una visualización grande de lo que es el autismo, y yo espero que sirva de ejemplo a otros municipios y que de verdad apuesten por esto, porque es un beneficio Así muy grande es. para la muchas comunidad. familias, exactamente, para la comunidad entera. Y no se Claro. trata de lo que nosotros podemos aportar al autismo. También hay que pensar lo que las personas autistas nos pueden aportar a nosotros como comunidad, ¿no? Porque realmente, no sé, Adri como mamá seguramente podrá decir todos los talentos de su hijo, ¿verdad? Porque realmente hablamos de los desafíos casi siempre, pero las personas autistas también tienen muchos talentos, Sí. y hay que potencializarnos y tienen mucho que aportar a la sociedad. Yo creo que la historia de los Uxcuscab lo que nos demuestra es que sí va a haber muchos desafíos, pero también va a haber muchas personas con disposición. Siempre va a haber una red de apoyo, siempre va a haber una comunidad ahí dispuesta a abrirle el corazón al autismo, y hay muchas cosas que se pueden beneficiar del autismo, ¿no? Las personas autistas tienen muchas cualidades impresionantes, la percepción que tienen al arte y la manera de expresarse a través del arte, el cuidado de los detalles. Yo conozco
una niña que escribió un libro y lo presentó en la file, y con otro conozco niños que tienen oído absoluto y tocan la batería, el piano. Entonces yo creo que la comunidad se puede beneficiar de estas cosas. Si los empresarios, por ejemplo, o las escuelas supieran que el autismo también puede traer todas estas virtudes, pues estarían dispuestos a explotarlas, ¿no? Ya sea en las etapas tempranas, ¿no? En la escuela, pero también en las universidades, en los empleos. Todavía estamos en ese proceso de que la gente conozca lo que puede suceder, ¿no? Y creo que la historia de Wushushka puede inspirar a que los demás busquen ese lado positivo que hay y que todavía nos cuesta un poco de trabajo de que otras personas lo vean. Claro, puede haber ese miedo que dices de no contrato porque tiene autismo. ¿Por qué? Porque pues, ¿para qué no voy a meter yo en un problema cuando al contrario puede ser algo que puede beneficiar muchísimo, ¿no? Y no verlo de esa manera. Sí, hay muchos prejuicios todavía, incluso en lo que comentaba Yarenis de el autismo en mujeres, ¿no? Hay mucho prejuicio de no se nota, no necesitas apoyos, pero también está la parte de, pues es autista, no va a poder, ¿no? A mí hay una frase que me encanta porque no es lo mismo decir puede, pero es autista, o a decir es autista, pero puede, ¿no? O sea, podemos hacer las cosas, hay que verlo desde otra perspectiva. Claro. Oigan, pero les voy a lanzar una pregunta a cada una y me contestan su opinión real. ¿Qué consideran que se tendría que cambiar en el país, en el estado o en el municipio para que el autismo deje de ser esta lucha que se siente tan sola? Pues yo creo que lo que hay que cambiar es la desinformación, en primer lugar, que la gente empiece a hablar de autismo sin miedo en todas partes. Sí, hablamos mucho de lo que pasa en la escuela, pero también hay que hablarlo en la familia, hay que hablarlo en el trabajo, hay que hablarlo como profesionales, y hay que hablar en un sentido neuroafirmativo. O sea, hay que hablar del autismo como algo que sí llega con retos, pero también nos va a traer muchas bendiciones. Yo cambiaría, creo, dos cosas. La primera, enfocarnos a escuchar a las personas autistas. Y te lo digo desde mi postura como terapeuta, como neuropsicóloga, y a veces los pediatras, neurólogos, personal de salud en general, nos creemos ser los expertos en el tema cuando los expertos son ellos. Entonces, algo que tenemos que cambiar es escuchar a las personas autistas y a sus familias en primer lugar. Y lo segundo sería trabajar unidos, porque si de algo me he dado cuenta es que muchas personas están haciendo muchísimos esfuerzos para visibilizar el autismo, pero no nos estamos uniendo. Entonces, yo invitaría a toda la comunidad autista a trabajar unidos. Claro. Y yo desde la posición en la que me encuentro y en lo que estoy aportando mi granito de arena, yo creo que lo que había que hacer es que los gobiernos destinen presupuesto para esta atención en los municipios. Actualmente nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo en el municipio y lo hacemos con todo el corazón, con todo el gusto y con todo el compromiso, pero no hay un presupuesto ni algo que nos dé a nosotros la certeza de que el día que no estemos, la siguiente persona que le toque gobernar el municipio lo siga haciendo con las mismas ganas y con el mismo compromiso, ¿no? Entonces sí tiene que haber ahí un presupuesto que se destine a esto y algún organismo que vigile que realmente se cumpla y se haga como se debe de hacer, de la manera correcta. Claro, eso ayudaría mucho. Sí. Ya tenemos la ley de autismo en Yucatán, ya tenemos una ley estatal. Sin embargo, pues una ley que es letra muerta, pues sirve para muy poco. Necesitamos realmente, después de la ley, que definitivamente fue un gran logro, que sigue después de esto, que realmente se cumpla, que realmente se destine todo lo necesario para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, nos falta un gran camino, pero definitivamente hay que resaltar que Yucatán está siendo un ejemplo, creo yo. Creo yo que estamos empezando en este camino, que es muy largo, pero que por supuesto hay que sentirnos orgullosos
de que estamos haciendo muchas cosas como comunidad autista y que seguiremos en este camino. Pero es importante que la comunidad se está uniendo, ¿no? Y está pidiéndolo. Así es. Y bueno, otra pregunta que les quería hacer, ya para cerrar esta parte, es si hoy una mamá acaba de recibir un diagnóstico de autismo para su hijo o para su hija, ¿qué le dirían y qué le recomendarían? Yo le diría que no está sola. Hay muchísimas personas en el mundo y ahorita con el acceso a las redes sociales es muy fácil encontrar a alguien que esté viviendo lo mismo que tú. Entonces creo que lo primero que viene a tu mente es el qué voy a hacer y lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda de alguien que esté pasando por lo mismo, de especialistas. Y también les diría que estudien, porque te cambia muchísimo el cómo puedes ayudar a tu familia, el hecho de que estudies. Yo recuerdo que ese fue el primer consejo que me dieron, ponte a leer. Y sí, fue ir a la librería y a ver cuántos libros tienes de autismo y dame y investigar en internet y participar en pláticas. Entonces creo que estudiar del tema es lo que mejor les va a sentar. Lo que Sí. no conoces es lo que te da miedo. Entonces, cuando empiezas a investigar y a entenderlo, puedes hacer algo. Dentro de mi experiencia, que a lo mejor es poca, yo creo ¿qué le diría a una mamá que busca apoyo profesional, que sí van a haber momentos difíciles, van a haber a lo mejor momentos muy retadores, pero también van a tener momentos de mucha satisfacción cuando vean lo que pueden lograr con sus niños. Si reciben una intervención temprana, se pueden desarrollar muchísimas habilidades con los niños y niñas autistas y que busquen esa red de apoyo, porque si bien actualmente hace falta muchísimo más trabajo para tener una sociedad comprensiva y empática con las personas autistas, hay muchísima gente como Yarenice, como las asociaciones y muchos padres de familia y sociedad civil en general que comprende del tema. Entonces, que busque esa red de apoyo, que llegue a las personas indicadas para que de verdad se den cuenta que no están solos en esto y que se informen. Efectivamente, como dice Adri, mucha información. Sí, yo les diría que se permitan sentir. Muchas veces cuando los padres reciben el diagnóstico, uno de los primeros sentimientos que al menos a mí me han compartido es culpa, además de miedo, culpa, y que se empiezan a preguntar mucho el por qué yo, por qué me tocó a mí, ¿no? Y esto solo los lleva a una situación en donde les hace sentir aún más culpa. Y está bien, todos los sentimientos que quieran tener, está bien, culpa, miedo, dolor, que pasen ese proceso y que puedan posteriormente dar el siguiente paso de un profesional, de informarse, ¿no? Porque realmente yo les invitaría no a preguntarle el por qué, sino el para qué. Y yo estoy segura que en el camino del para qué van a encontrar muchas respuestas maravillosas. Y bueno, pues chicas, después de escuchar todo esto, nos queda claro que el problema no es el autismo, el problema es el sistema que no está preparado, escuelas que no están preparadas tampoco, que no están capacitadas, una sociedad que nos juzga más de lo que nos puede acompañar. Y mientras esto no cambia, las mujeres siguen teniendo esta carga, esta responsabilidad. Así que si tú estás viviendo esto muy de cerca, pues te quiero decir que no estás sola. Y los que estamos alrededor tenemos la responsabilidad de dejar de juzgar y empezar a entender. A ustedes muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Si algo nos quieren agregar. Pues yo nada más quiero agregar un agradecimiento por este espacio, por visibilizar el autismo y que sigamos creando estos espacios para conocer más acerca de este tema. Agradecerte por invitarnos y como dijo Yare, que hayan más espacios donde se pueda convivir de manera segura, de manera feliz, porque pues creo que la lucha de las tres es eso, ¿no? Que haya personas más felices. Así es. Ángeles, Pues agradecerte, Anita, muchas gracias por este espacio. Gracias por visibilizar muchos temas que es importante que a veces no se tocan o se tocan desde esa perspectiva. Entonces, gracias por tomar en cuenta la voz de las mujeres.
No, muchas gracias de verdad a ustedes y muchas gracias a ti por estarnos viendo. Esto fue ¿Quién te mandó a ser mujer? Si algo de esto te movió, este espacio es para ti. Nos escuchamos pronto.